La semana pasada estuvimos hablando un momento de las implicaciones de este versículo. Queremos seguir analizando este versículo, pero quiero enfatizar unos puntos. Y yo quiero que ustedes me presten atención sobre una palabra clave que está en este versículo, que es la palabra dar, ¿sí? La palabra de Dios dice aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo, y ahí está la palabra, que dio a su Hijo. La semana pasada vimos que ese dar implicaba no solamente que Él venía al mundo, sino que iba a morir en la cruz del Calvario. Dos cosas. Pero nos quedamos ahí. Hoy quiero hablar acerca de cómo es que se traduce ese dar hacia nosotros. Amén. Entonces, quisiera que ustedes pusieran un momento su mente para acá, ¿sí? Que vengan, pero que usted se lleve algo en su corazón también. Porque cuando dice dio a su Hijo unigénito, ¿qué es lo que quiere decir? Una de las cosas, hermano, una de las cosas que les estaba diciendo de las implicaciones de la palabra dar es cuando dice dio, en la mente de Dios estaba, en la mente del Señor estaba que Él iba a dar a su Hijo como un sustituto. ¿Qué significa la palabra sustituto? Sustituye. Sustituir. ¿Qué significa un sustituto? ¿Alguien tiene en su mente algo? ¿Qué significa esa palabra sustituto? Una sustitución, ¿qué es? ¿Ah? Hatber. Un jalón abichín. A ustedes han visto eso, ¿verdad? Más en los trabajos se le conocen como los relevos. Hay trabajos muy pesados que si solo una persona lo hace, la persona no puede hacerlo todo, pues, ¿verdad? Si pasa un día así, tienen que relevarlo por el trabajo que hace. Y eso se conoce como dijo Oscar, un hatber, alguien que sustituye a otra persona. Ese es en el trabajo. Ahora, en el pensamiento que nosotros tenemos acá, hermano, cuando decimos que Dios dio a su Hijo como un sustituto, ¿a qué nos estamos refiriendo? Eso quiero que se lo lleve en su mente, en su corazón, por favor. Cuando usted lea Juan 3:16, que le venga a la mente que la palabra dar ahí significa, hermano, que Dios lo sustituyó a usted por su Hijo. Mire, hermano, la palabra de Dios dice que Dios condena el pecado. Dios condena a las personas que cometen pecado. Oigan eso, hay una teología, no sé si es teología que anda por ahí, que no es cierta, un pensamiento popular que está metido aún entre las iglesias protestantes que dice esto, que reza de esta manera. Dice que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Eso es una vil mentira. Porque Dios aborrece el pecado y al que comete pecado también. ¿Cómo es eso de que sí aborrece el pecado, pero ama al pecador? Eso no lo enseña la Biblia. La Biblia enseña que el que comete pecado, ese tiene que responder por sus actos. Amén. Tiene que responder
por lo que ha hecho. O sea, en otras palabras, el pecador, la mujer, el hombre, la jovencita, el jovencito que ha pecado, tiene que responder ante Dios por lo que ha hecho. O sea, Dios es un juez justo. Ahora pregunto yo a ustedes, ¿será que nosotros tenemos alguna cosa a nuestro favor como para poder ganar el caso y quedar absueltos y que Dios no nos mande a una condenación eterna? Algunos piensan que porque yo soy bueno, porque yo no le hago daño a la gente, al contrario, todavía ayudo a la gente pobre, todavía hago buenas obras, entonces creo que por eso mis pecados tienen que bajar un poco. Ni modo que ni lo han condenar ni Dios ni acher que un nutij ya chilaja calle manitirta ya ni modo que junan ni anchaje. Aquí no es que tenga más pecado aquel o tenga menos pecado yo o tenga más pecado no sé quién más. El punto es que todos somos pecadores. Y dice la Biblia, no lo digo yo, que el pecado nos separa de Dios y nos hace enemigos de Dios. ¿Qué quiere decir un enemigo? ¿Qué es ser un enemigo de Dios? Nosotros creemos, hermano, que aún en nuestros pecados decimos, Dios es nuestro amigo. Ese es otro pensamiento popular. Dicen, no, amigo, solo Dios, dice. Yo no tengo amigos aquí en la tierra, solo Dios es mi amigo. Ni Dios es tu amigo. Amén. Dios tampoco es tu amigo. ¿Por qué? Porque si somos hombres o mujeres que hemos cometido pecado, hermano, Dios no es nuestro amigo. Por eso el apóstol Juan en una de sus cartas dice, el que practica el pecado es enemigo ¿de quién? De Dios. O sea, ya cambió el pensamiento Dios o ya cambió la Biblia entonces, hermano. ¿Por qué en el pensamiento popular entonces hoy dicen que amigo solo Dios y aunque andemos como andemos, Dios es nuestro amigo? No es así. No se confunda, hermano. Y el problema está, hermano, que nosotros, por nosotros mismos, como lo dijo el profeta Ezequiel dijo que toda obra de justicia que nosotros podamos hacer, toda buena obra, toda cosa buena que podamos hacer delante de Dios solo llega a ser como un trapo inmundo. Trapo que ni muluak uy siquín. ¿Quiénes trapean en su casa? Vamos a ver, ¿alguno? ¿O en el trabajo? Trapeamos. Pero ¿qué hacemos con el trapeador después de que lo pasamos ahí el trapo? ¿Qué? ¿Será que usted le dice, qué rico mi trapeador? ¿O cómo le hace usted? ¿Qué le hace usted? Lo agarra así todavía con su mano, con dos deditos y lo va a tirar y le echa agua, bastante agua, y le echa bastante jabón y empieza a enjuagar, ¿verdad? Lo enjuaga y queda otra vez el trapo, no tan limpio como lo tenía tal vez en su estado original, pero por lo menos quedó lavado, quedó listo para la siguiente, que es el día siguiente que lo va a utilizar otra vez para hacer la misma rutina, ¿va? Pero usted no va a querer ponerse eso como si siente frío, no se lo va a poner. ¿Por qué? Porque está sucio. Para usted es inmundo, es chuco. ¿Verdad? ¿Sí o no? Dice que así es nuestra obra. Todo lo bueno que podamos hacer nosotros delante de Dios, solo podemos llegar a hacer eso. ¿Por qué? Porque estamos sucios, estamos fallados, tenemos pecado. No podemos ser blancos, puros delante de Dios. ¿Por qué?
porque estamos en pecado, o nuestra condición es estar en pecado. Y Dios vio esa condición. Dios no quería ser enemigo del ser humano. Le cuento, hermano, que Dios es bueno. Él pensó en nosotros. Él no quiere estar enemistados con nosotros. Él no quiere estar enemistado con nosotros. Mandira jota kerijandi yakatejro yobar chihumul chakeroh vinek aunque vinek más que majun uts kabanun rija nirajo nujo yobah kabech irajo keroh ni coge ni oportunidad de kerija. Amén. Miren, hermano. El dar significa eso. Fíjense que nosotros por nuestros pecados, ¿qué merecíamos nosotros? ¿O qué merecemos? ¿Usted merece la gloria por ser pecador? ¿O qué mereces tú por ser una mujer pecadora? ¿Qué mereces tú por ser un hombre pecador? ¿Qué merecemos? La condenación eterna, pues. Usted tiene miedo de decirlo porque ni shiribik ni chapagagonak. No, chitinguija puja ni a condenar. No, hombre. Es que nosotros, hermanos, veníamos, y así lo dice el apóstol Pablo en Efesios, nosotros éramos hijos de condenación desde que nacimos. Estábamos bajo la condenación. Y Dios vio ese estado del ser humano porque Él no puede amar al pecador, no puede darle que el pecador esté en ese estado, no. Él tenía que, este es el punto que quiero dejar, Él tenía que castigar, condenar, hacer justicia. El pecado de la humanidad tenía que condenarse, tenía que pagarse, se tenía que emitir una sentencia, y el que le merecía morir, ¿quién era? Era usted y yo. Así, hermanos, nosotros merecíamos la muerte. La muerte aquí no es la muerte física, sino es la muerte segunda, que nos lleva a la condenación eterna en un lago de fuego llamado infierno. Ahí llegan todas aquellas personas que no depositan su fe en Jesucristo. Lamentablemente yo veo tantos ritos que se hacen y se deja de ver o de creer la palabra de Dios, y la gente cree que por hacer los ritos que ellos piensan que son agradables delante de Dios, y es por eso que salen de esa condenación eterna. Pero no, oigan esto, hermano, no hay ni un rito, no hay ni una cosa que el mundo haya creado, que se haya inventado, no hay religión alguno que satisfaga la ira de Dios. No hay ni una religión que pueda satisfacer la ira de Dios. Por eso Él dio, esa es la palabra, dio a su Hijo. ¿En qué calidad? En calidad de sustituto, porque Él tenía que condenar el pecado de la humanidad. Y es aquí donde yo quiero, hermano, enfatizar algo. Por favor, acompáñeme en su Biblia, en el capítulo 53, versículo 6 del libro del profeta Isaías. Ya lo leímos, pero una vez más, por favor. Libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículo 6. Por favor, hermano. Dice, versículo 5, 6, dice, pero él,
una referencia a Jesús, es un pronombre. Aquí es el siervo de Jehová. Dice, pero él fue traspasado por nuestras transgresiones. Traspasado quiere decir, Shpahish cruz. Le metieron la lanza en el costado, le horadaron las manos y los pies. Y fue traspasado ¿por quién? ¿Por qué causa? Por nuestras transgresiones. La palabra transgresión es Romari Kamak Spankericharé. Seguimos. Molido por nuestros pecados. El precio de nuestra paz cayó sobre él, y por su herida fuimos sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino, pero Adonai cargó en él. Oiga, esta es la palabra que estoy usando, sustituto. Pero Adonai cargó en él el pecado de todos nosotros. Miren, hermanos, la palabra de Dios nos dice aquí que Dios dio a su Hijo. Dios dio a su Hijo. Pero ¿cómo lo dio? Lo dio en calidad de sustituto. Lo dio en calidad de sustituto. Amén. Entendemos eso, ¿va? Dice la palabra del Señor en el versículo 5, una vez más, dice aquí, dice que Cristo murió por nuestras transgresiones. ¿Alguien sabe qué significa la palabra transgresión? ¿O cómo lo dice la versión Nueva Traducción Viviente? ¿Qué dice la Nueva Traducción Viviente ahí, en el versículo 5? Rebelión. Léeme todo el versículo, por favor. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Rebelión. Esa palabra es muy fuerte. Rebelarse. ¿Sabe qué significa esa palabra rebelarte, hermano? Ni cagar a Dios, pero yo manijota. Yo prefiero otra cosa que estar adorándote. A ti no me gusta. Eso es rebelión. Pero aunque esa era la actitud del ser humano, aunque el ser humano no merece nada, Dios mostró su amor. Mostró su amor. Y hasta el día de hoy Dios está mostrando su amor para todos aquellos que quieran arrepentirse y creer en Jesús. Porque ese amor se manifestó en Cristo. Cuando fue dado Cristo, Él murió en la cruz. Y dice la bendita palabra acá, hermano, que Jehová Dios, Adonai, dice mi versión, cargó en Él el pecado de nosotros. El pecado de alguna manera tenía que condenarse. Dios tenía que aplicar la justicia. Nosotros merecíamos la muerte como pecadores, como transgresores, como rebeldes. Merecíamos morir en la cruz. Porque nosotros somos los que hemos cometido pecado. Pero Dios mostró su amor de esa manera. Dio a Jesús como nuestro sustituto en la cruz. Cuando Él murió, nosotros pensamos, murió hoy es Navidad, qué bueno. Entonces ya murió el Señor, qué bueno, quememos cohetes y ya. Y no hemos entendido nada. Porque ese dar, hijo, nos es dado, dice Isaías
Cuando Dios dio a su Hijo, lo dio para que viniera a morir por causa de nosotros. En Él cargó el pecado de la humanidad y condenó el pecado para que nosotros hoy en día podamos tener paz para con Dios. Jesús, por eso dice, Jesús es el mediador. Por eso dice que Él es el que vino a hacer la paz entre Dios y los hombres. Harija, hermano, Harija, Hari Jesús, Shkilo, Liro Yobar, Dios, y Patanek, Pakabiro. Harija, Hari Jesús, Ri Shukasach, Royobar, Dios, Ri Patanek, Pakabi. Roh camerecido ta, shopekista pakak. Camerece querí, no bekis pakak. Pero ri Dios antienta sherajori bineca chocholev, y shutekpe shuyape rirujuna yon lukajol. Pero atoknika ich shuyape hermano, shuyape chin shuken pakak esher, harino ich. Ripa Castilla, sustitución. Shuken pakak esher. Acher takari rihun rindikatzin tashken. Chuachri cruz. Jaroj. Pero ri Dios romasho rajo. Romara hondok kachibil, na hondok amigo. Rija. Shutek periru kahor, y shuken chuachri cruz, y harija, stohori kamakroch, pakak esher, shken rikahaf Jesucristo. Hariri no ichzich, sustitución. Y eso es la primera cosa, hermano, que yo quiero dejarte en tu vida. Que cuando oigas y leas Juan 3:16, cuando te des cuenta, cuando dice, dio a su Hijo, te des cuenta y digas, Señor, lo diste porque quisiste darme la oportunidad y no me terminaste de matar a mí en esa cruz. Yo merecía esa muerte, pero tú me otorgaste vida por medio de tu Hijo. Segundo versículo. Segunda de Corintios 5:21, hermano. Estamos viendo ese de dar su vida en sustitución. Pues Dios hizo que Cristo, que nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos estar en una relación perfecta con Dios por medio de Cristo. Gracias, hermano. Eso te digo. Miren, hermanos, todavía nos deja un poquito. Voy a leer eso en cachiquelo. Oigan, pues, paren la orejita. Oigan lo que dice. 5:21, ¿eh? Lo leo. Nishtahun rumak shubengri Cristo. Pero comaroch di Dios shuben chare chiharija shekalengri kamak chinkeriroch rishehun kapanung rikiri Cristo nojeri kamak analoon mandi kekalech chitachuvech ala. Una vez más, creo que no me escucharon. Oigan esto. Nishtahun rumak shuben di Cristo. Pero comar ojri Dios shuben chare chiharija shekalen di kamak. Chinkerir oj rishehun kapanung rikin di Cristo nojeri kamak e kapanaloon mandi kekalech chitachuvech. Déjenmelo retrotraducir el cachiquel. Dice acá, Cristo no ha cometido ni un pecado, ni lo cometerá.
Pero Dios por nosotros lo hizo a Él que cargara nuestros pecados, o cargó en Él nuestros pecados, para que nosotros, los que estamos unidos a Cristo, todos nuestros pecados que hemos hecho, ya no lo tengamos nosotros encima, sino en Cristo. Eso es lo que está diciendo. Eso es sustituto. Miren, hermano, esa es la forma que Dios amó a la humanidad. Dígame usted, hermano, ¿no es amor eso? ¿No es amor eso? Piensen por un momento, hermano, ¿cuánto lo ama Dios? ¿Cuánto ama Dios a usted, mi hermano? Usted que muchas veces siente que no es amado por Dios. De verdad, hermano, valoremos el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio, hermano, habla de ese amor que Dios otorgó a la humanidad por medio de Jesús. Por eso, hermano, el Evangelio es incomparable con otra religión. Otra religión te puede ofrecer tal vez un camino que tal vez al final creen ellos, pero no. Aunque al hombre le parezcan que hayan caminos derechos, al final es camino de muerte. Pero el camino establecido por Dios sí te lleva al cielo, y ese camino se llama Jesucristo, porque Él lo dio. Él dio. Él lo dio. Entonces, hermano, Jesús fue dado para que muriera en lugar de nosotros. Esa es la palabra que más elevado podemos decir: vicario, sustituto. Pero yo lo estoy diciendo a usted para que lo entendamos. Harihari shiosh pepakach eshel, paririjas takanoher arash di kamak, harihari shtohori kamak, shtakpe komaroch, ishken komaroch, y harihari shelesan dimak chikich, y kamiroch sihun kapanuri kiri Cristo, si estamos en Cristo, manach mak ni que calej chuach de Dios, o ma que calen chuach de Dios de Camac. En otras palabras, el que está en Cristo le ha sido hecho justicia. Eso quiere decir, hermano, que solamente a través de Jesucristo el hombre puede presentarse delante de Dios, hermano. Usted va a llegar el día que se va a morir por cualquier enfermedad. Porque uno de los efectos de este sistema de pecado en el cual vivimos es la muerte física. Vamos a llegar a morir y vamos a tener que comparecer delante de Dios. Y si usted lleva, hermano, toda su justicia, yo ayudaba al hermano Héctor, yo ayudaba al hermano Oscar, yo oraba por ellos, yo no tomaba, Señor, yo le daba gasto a mi mujer, yo aquí, yo allá, yo siempre le fui fiel a mi marido, Señor, y todo. Está bien. Daba mi diezmo, daba aquí. Todo, está bien, hermano. Pero ¿y ahorita lo malo? Señor le va a preguntar a usted, ¿y ahora? ¿Te acuerdas que cometiste tal pecado? Jándale le sabe con mamá libro, chiquij, donde están desplegados todas las obras. Usted ya no se acuerda del pecado que cometió el mes pasado. Usted ya no se acuerda. Pero Dios sí. Y Él tiene un libro de obras. Y lo que usted cree hoy, que ya tal vez ya Dios se le olvidó,
Dios no es como nosotros, hermano. A Él no se le olvida nada. Por favor, entendámoslo. Tal vez tú ya te olvidaste de tus pecados de ayer. Te olvidaste del pecado de que cometiste en la mañana. Pero Dios te lo tiene anotado. Y si llegas en tu justicia delante de Él, te aseguro, porque la Biblia lo dice, te vas al infierno, hermano. Te vas a ir a ese lugar de tormento eterno. Pero si nuestra actitud es como la del apóstol Pablo, dice Pablo en una de sus cartas, creo que es en Filipenses, dice él, yo lo único que quiero es que cuando Él se manifieste, o cuando yo vaya ahí a la presencia de Él, lo único que yo quiero es encontrarme en la justicia de Cristo. Quiero estar en la justicia de Cristo, en lo que Él hizo por mí. Y la única manera que nosotros podemos estar en esa justicia es creyendo. Por eso dice la palabra de Dios en este versículo que estamos viendo detalladamente, hermano. Dice, el que cree en Él no se pierde, mas tiene vida eterna. El que cree en Él, el que está en la justicia de Jesús, es aquella persona que puede presentarse delante de Dios. ¿Por qué? Porque creyó en Jesús. Y el Señor lo va a ver. Si fue un gran pecador, fue una gran pecadora, pero reconoció a Jesús como su Señor y Salvador. Vivió como cristiano, como cristiana. Siguió a Jesús fielmente. Entonces, este no tiene pecado, porque mi hijo ya lo pagó en la cruz del Calvario. Entonces, ahí vas a tener entrada al reino de los cielos. De lo contrario, no, hermano. Por eso, hermano, pongamos los pies sobre la tierra. Cada día usted, cuando se levante, diga al Señor, hazme que crea en el sacrificio de Jesús. Creamos en el sacrificio de Jesús, porque al final, hermano, ese sacrificio dado por Dios, su Hijo, es lo que nos va a salvar. Amén. Miren, hermanos, un versículo más. Primera de Pedro 3:18. Ya voy a ir terminando. Amén. Uno más. Primera de Pedro 3:18. Cuando lo tengan me avisan, por favor, hermano. ¿Ya? Muy bien. Lo leo. Dice acá, la primera parte lo voy a leer. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Lo voy a leer en cachiquel. Interesante lo que dice. En cachiquel 3:18. Tikuslach Chiri Cristo Shehumbech Shkatzin Shken Chin Shutachri Kamak Rihanish Tahung Makrub Anung Ishukasach Kayef Komaroch Riroch Akmak Chin Shuhek Eich Chikavech Chin Kochaech
Gohok rikiri Dios. Una vez más. Tikakoslach chiri Cristo shechum eich katzin shken. Chin shutachri kamak. Rijanish tajun rumak rubanum. Y shukasach kayev komarochri roch akmak. Chin shujech eich chikabech. Chin kocheech. Gohok rikingri Dios. Voy a retrotraducir la versión en cachiquel. Recordemos que Cristo murió solo una única vez para pagar nuestros pecados. Él no cometió ni un pecado y pasó angustia, aflicción por nosotros los pecadores, para abrirnos el camino a nosotros para que podamos llegar a la presencia de Dios. Esa es la primera parte, hermano, de la palabra dar. Cuando dio a su hijo, lo dio como un sustituto. Hari hari shok pakakeshel. Shuyape chin shokri shok kam pakakeshel. Shutahri kamak. Y shuhakri beich chikabech chin kochel no bekakechikah. Amén. ¿Entendieron el mensaje? Hermanos, ¿comprendemos que necesitamos creer en Jesucristo para ser salvos? ¿Entendemos eso? Siéntase amado por Dios. Dios lo ama. Siéntase amado por Dios. Amén. Tome ese amor, crea en Jesucristo. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, hermano. Si creemos en su Hijo amado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tengo otro punto. Ya estoy llegando ya a los 40 minutos. La otra semana, si Dios me permite, o tal vez el miércoles, no sé, que tengamos, o mañana, no sé, en la oración, después de la oración meditamos un momento. Pero la segunda parte del dar, hermano, es que Dios no solamente quería encubrir, no. ¿Qué es lo que hizo Dios, hermano, cuando Adán y Eva pecaron? ¿Qué fue lo que hizo Dios? Sí se vio, lo sacó del huerto del Edén, de la presencia, del jardín. Pero Dios cubrió la desnudez de ellos. Cubrió su pecado. Los cubrió. Y eso es lo que hace Dios cuando mandó a Jesucristo por nosotros. Nos cubre nuestros pecados. Esa es la palabra expiación. Expiación. Cuando aquel hombre, cuando estaba en el templo y decía, sé propicio a mí, que soy un hombre pecador, lo que le estaba pidiendo a Dios ese hombre es que lo cubriera. Él se sentía avergonzado de su pecado. Y eso es lo que hace el pecado, hermano, te avergüenza. Nosotros no podemos llegar delante de Dios por nuestros pecados. O usted, hermano, sale a la calle desnudo. Nadie sale a la calle desnudo, solo que sea un loco. ¿Sí o no?
Y toda la figura del Antiguo Testamento habla de eso. Y el Señor dice, yo cubrí tu desnudez, le dice a Israel. A ti te gustaba irte con tus amantes cada vez. Rendías, hablando de religiones, ¿verdad? Que Israel adoraba a otros dioses. Por eso la Biblia dice que la fornicación es como la idolatría. Pero Dios dice, y mostraba su amor a Israel y dice, yo te cubría tu desnudez. Venías a mí toda ensangrentada, pero yo te cubría, te lavaba y te cubría tu desnudez. Y esa era la única manera, y es la única manera que nosotros nos podemos presentar delante de Dios, hermano. Solamente a través de Jesucristo nosotros podemos volver a tener la dignidad que Dios nos dio en el principio. Nosotros lo hemos perdido todo sin Cristo. Pero eso lo vamos a hablar la otra semana. La palabra expiación. La palabra propiciación. 2 palabras más, hermano. Y que tiene que ver con ese verso de Juan 3:16. En la cuestión de Dios dio a su Hijo. Lo dio como un sacrificio. Lo dio como lo que les acabo de decir, como una sustitución por nosotros. Lo dio como una expiación por nosotros. Lo dio como una propiciación por nosotros. Entendámoslo, hermano. Que Dios les bendiga en esta tarde. Que la paz de Jesús sea en su corazón. Amén. Dios les bendiga a todos. Amén. Amén. Oramos.